Queridos hijos, antes de comenzar las lecturas, tener presente que este domingo es Nuestra Señora de la Candelaria, presentación del Señor, es el día en que se bendicen las velas y nuestra celebración comienza fuera del templo y venimos en procesión de fuera al templo. Yo rogaría que le pongan a las velas un algo para no quede todo el templo lleno de cera, lleno de espelma. Se puede poner, ¿no? Como farolito, se le pone un vaso que se le hace de estos de plástico, se le hace un huequito y así viene encendida y cae la espelma dentro del vaso y no en el piso. Con esta bellísima primera lectura tomada del libro de Samuel, nos encontramos una actitud en David que normalmente nosotros no tenemos. Se nos pasa, incluso por mala educación. Y esta actitud es darle gracias al Señor. Y cuánto nos olvidamos de darle gracias al Señor por todo el bien que ha hecho en nosotros. De vez en cuando nos acordamos que vamos a estar de cumpleaños y algunas veces, por desgracia, más que darle gracias de corazón al Señor para que los demás se enteren de que estamos de cumpleaños, decimos que le hacemos una misa de acción de gracias. Pero nos olvidamos de agradecerle al Señor. En cuanto David escuchó estas palabras de Natán de parte del Señor, David se fue donde el Señor a darle gracias y hacer ver que Dios no actúa como normalmente vemos la actuación de los demás. Y esto muy técnicamente, el que Dios es totalmente distinto a lo que vemos, lo decimos con un término que algunos no sé qué entienden, que es santo. Dios es santo, es distinto. ¿Por qué se quiso escoger a Israel? Porque le pareció bien. ¿Por qué entre Israel quiso escoger a David? Porque le pareció bien. No estaba obligado, le pareció bien. Y encima le hace esta promesa que su descendencia va a tener el poder y que el Señor, que Él no lo va a abandonar. Y aunque se porten mal y Él los castigue, no les va a quitar el poder. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque le parece bien, punto. Esto es lo que dice David: Señor, tú eres distinto, nos quebran los esquemas, es totalmente diferente a lo que vemos. Y esto, reitero, es lo que decimos: Dios es santo. Nosotros también deberíamos de ser santos, que es reaccionar, actuar, pensar diferente a lo que piensan los demás. David hace otra cosa. Le pide al Señor que le ayude a su descendencia a ser fiel. No solo le ofrece la fidelidad de él y de su descendencia, sino que le ayude a ser fiel. Sabiendo David que con nuestras propias fuerzas humanas no vamos a cumplir la palabra. Necesitamos la ayuda del Señor. Digo, qué diferente a lo que nosotros normalmente hacemos. ¿Cuánto nos tendría que enseñar esta primera lectura tomada del segundo libro de los Jueces, el capítulo 7, versos del 18 y 19 y del 24 al 29?
Con esto ya tenemos para pensar y motivos para nuestra oración, pedirle perdón al Señor porque no le agradecemos y proyectarnos hacia el futuro con esta nueva conciencia que brota de la Sagrada Escritura. En el Salmo responsorial hemos repetido el Salmo 131, que nosotros sabemos que se aplica en su totalidad en este descendiente de David, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Y aunque a alguno le resulte raro, de la casa real de Israel. Algunas veces se exageran algunos datos de Jesús y se olvidan que es de la casa real de Israel, descendiente directo de David. En el Evangelio de hoy tomado de San Marcos, capítulo 4, versos 21 al 25, el redactor final de este Evangelio une diferentes enseñanzas de Jesús y da la apariencia de que es una sola escena y que en un solo momento Jesús ha dicho esto. En realidad son diferentes enseñanzas. ¿Y qué nos dice? Retando a nuestras seguridades, acuciando nuestro entendimiento, porque ni siquiera en las cosas del Señor tenemos que ser haraganes, y podemos ser intelectualmente haraganes. ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. ¿Pero y esto qué significa? Que lo que somos, lo que sabemos, nosotros, tiene que alumbrar a los demás. Y si alguien me dice, padre, es que yo no he estudiado mucho, y uno tendría que decirle, precisamente con aquella frase que identifica tanto a los dominicos, lo que has contemplado, lo que has orado, lo que has descubierto en la oración, transmitíselo a los demás. Contemplata alistrade. Lo que has aprendido en la universidad de la vida, y la gran mayoría de nosotros ya somos de tercera edad, ¿cómo no enseñarle a los más jóvenes cómo evitar las seducciones del mundo para afirmarnos en lo que vale y en lo que dura? El amor. El amor. En la fidelidad, en la religión. ¿Cómo no enseñárselo a los demás? Porque al fin y al cabo, cuando pasan las hojas del calendario, nuestras fuerzas como que van menguando. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos cuando teníamos 15 años. Y hay ciertas cosas que ya no nos atraen, y si nos atraen, ya nuestro cuerpo no permite. Sin embargo, hay algo que permanece y tiene que haberse ido aquilatando, purificando cada vez más, y entre más pasa el tiempo tendría que ser cada vez más puro, que es el amor, que no pasa nunca. Y esta ganas de estrenarse un vestido o usar un zapato de tal marca, cuando ya tenemos que usar más bien lo que nos sea más cómodo, ¿cómo no enseñarle a los más chavalos que lo que vale no es lo que tenemos puesto, sino lo que tenemos por dentro? La autenticidad del amor. Y un amor que para ser real tiene que nacer de Dios y tiene que tender espontáneamente hacia Dios, de tal forma que si no se lo puedo ofrecer a Dios, estar absolutamente seguro que no es amor, será cualquier cosa excepto amor. Y aquello que no lo pueda decir en público,
no es amor. Y aquello de secretismo no es amor, no es auténtico, es falsificación. Y en la iglesia de Dios, secreto, el de confesión. Hoy en la mañana, hablando con el señor obispo, le urgía, Señor, nombre ya al postulador de la causa del padre Dubón. Y él decía, ya es tiempo de mover algo más. Lleva casi un año desde que el señor obispo nos propuso a todos para escuchar nuestros pareceres y si alguien se quería oponer, que se opusiera. Y me enseñaba una foto preciosa del padre Dubón, tomada en ese pasillo, antes de que pusieran esa cosa horrible que cierra la antigua puerta que estaba por ahí. Se ve que el ladrillo del pasillo era de buena calidad. La foto debe haber sido del 32 o del 30. Estaba sentado en el borde del pasillo hacia y había un crucifijo, madera rolliza pero tallada, como de este alto, casi tan alto como este, labrado, crucifijo más grande que este, de madera tallada, un enorme letrero por ahí. Y yo le decía al obispo, Señor, cuando yo asumí San Juan de Dios, ese crucifijo no estaba en San Juan de Dios. Si alguien piensa que por el valor físico de algo tallado o el agregado por haber sido de un santo le va a favorecer, sepan que algo que es fruto de un robo sacrílego solo nos ata al demonio. No se preocupen cuando el señor obispo nombre al postulador de la causa, le va a decir estas cosas y más fuertes. Por ahí hace algunos meses alguien me mandó a decir de que no sé quién tiene la agenda de Dubón que la quiere vender. Le digo, no tiene precio. Y yo no voy a traficar con cosas de santos. Sacrilegio. ¿O cómo es posible que alguien haya sustraído y quiera vender algo que tendría que servir para el proceso de canonización de Dubón? ¿Hasta cuándo? Dicho en San Juan de Dios, porque ese crucifijo que vi en la fotografía que me enseñó el obispo era de San Juan de Dios. Yo ni siquiera había nacido, así que no. Y mi mamá habrá tenido 10 años cuando tomaron la foto. ¿Cómo es posible que haya conciencias tranquilas y alguien se crea incluso muy cristiana y muy santa, manteniendo en su casa cosas sacrílegamente robadas? Le afecta no solo hacia arriba, al papá, la mamá, el abuelo, sino la descendencia. Y hay que decirlo con todas las palabras, no para que nadie se ponga mal, sino para que se conviertan. Y total, lo dice el Evangelio. Este Evangelio de hoy. Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, ¿está de mal humor? No, que voy a estar de mal humor. A duras penas estoy explicando el Evangelio de hoy, aplicado a una cierta realidad de este templo tan expoliado. Es decir, le han robado todas las cosas que había.
Y siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se utilizará para tratarlos a ustedes. Padre, ¿esto qué quiere decir? Aquello que aprendimos de chavalito, y no es lo perfecto, de tratar al otro como te gustaría que te trataran a vos. Y que yo sepa, nadie, por lo menos de los presentes, anda tan mal de la cabeza que le guste que lo traten a gritos o a insultos o con grosería. Trata al otro como te gustaría que te trataran a vos. Y digo, y no es lo perfecto. Padre, ¿y entonces qué sería lo perfecto? Tratar al otro como que si fuera el propio Jesucristo. Y si piensan que exagero, estoy citando precisamente el capítulo 25 de Mateo. Les recuerdo, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso. Y la pregunta, Señor, ¿y cuándo te vimos así y te ayudamos? ¿O cuándo te vimos así y no te ayudamos? Recuerden. Y el Señor contestó: todas las veces que lo hicieron o no lo hicieron con uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron o a mí me lo dejaron de hacer. Y dicho, mientras estamos vivos, con salud, para que no nos diga el Señor: apártense de mí, maldito, vayan al fuego preparado para el diablo y los subió. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? Por amor de Dios, cambiar, acercarme al Señor, cultivar el amor que he recibido primero de Dios para transmitirlo a los demás y tratar a todos los demás con cariño, con afecto, con amor, incluso aunque tenga que corregirlos, incluso cuando tenga que castigarlos. Padre, pero el que castiga no ama, no. El que no castiga, el que no corrige, el que no castiga es un alcahueto, no ama. El que bien te quiere te hará llorar, dice nuestro consejo. Porque te va a decir las cosas con toda claridad, de tal forma que las puedas entender y puedas cambiar, mientras es tiempo de cambiar. Porque cambiamos mientras vamos de camino, no cuando hemos llegado ya. Y estoy citando también el Evangelio. ¿Qué más nos dice el Evangelio de hoy? Al que tiene, se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Y si piensan que es injusto, básicamente el Señor se está refiriendo al amor. Y el amor es una expresión de la gracia de Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Total, el ser mismo de Dios no es el amor, como nos dice San Juan. Dios es amor. Luego, la gracia de Dios, que la vida de Dios en nosotros, tiene que ser una expresión del amor. Al que no ama o que quiere amar poquito, aún eso poquito se le va a quitar. Y al que tiene mucho amor se le va a dar más. Padre, ¿pero qué dice? Total, el pecado, cualquier clase de pecado, no es otra cosa sino una falta contra el amor. Repasen los 10 mandamientos. Desde honrar a padre y madre, no le voy a decir porque te quiero no te voy a honrar, porque te quiero te voy a quitar la vida, o te voy a dejar medio muerto para que no digan que quiebro el 5.º mandamiento. No te voy a matar, te voy a dejar medio muerto, o te mato con la mirada.
O te mato porque no te vuelvo a hablar. O porque te quiero te voy a instrumentalizar como objeto sexual. O porque te quiero te voy a robar. O porque te quiero te voy a mentir. No, eso no son amor. Los 10 mandamientos a ti me dicen cómo amar y cómo evitar caer en las equivocaciones de llamarle amor a lo que no es. Auténtico amor, el amor que viene de Dios y, me repito, espontáneamente regresa a Dios. Cosas para pensar, para contrastar con nuestra existencia, para que nos podamos convertir, para que nuestra oración sea más auténtica y también para que nos preparemos a esta fiesta de la presentación del Señor, Nuestra Señora de la Candelaria, este domingo 2 de febrero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.